Bienvenidos una vez más a su canal de chismes de farándula favorito. QU Copyright alegró a tenerlos por AQU, listos para sumergirnos en el drama, el romance y los secretos mejor guardados de nuestras celebridades. Hoy prepúrense porque vamos a hablar de una historia que nos ha tenido a todos al borde del asiento, una historia de amor que parecía sacada de un cuento de hadas, pero que lamentablemente tuvo un final agridulce. Lo adivinaron, vamos a hablar de Kerem Bürsin y Hande Erupar-Rafael, la pareja que nos enamoró superíndice 3 en Senu con diéresis al cap, Love is in the air. Esa química innegable que traspasó superíndice 3 la pantalla, ese romance que parecía genuino, y que para muchos de nosotros, era la prueba de que el amor verdadero existe. Pero como en muchas telenovelas, la realidad a veces supera la ficción superíndice 3N, y no siempre para bien. En este vídeo vamos a sumergirnos en los rumores, las especulaciones y las posibles razones de de su separación superíndice 3N. Porque seamos honestos, la ruptura de Kerem y Hande fue un golpe duro para todos los que creemos en su amor. ¿QU Copyright pasó superíndice 3 realmente? ¿Fueron las agendas apretadas, las presiones de la fama, o hubo algo muy de ese oscuro en juego? Hoy, vamos a explorar la teoría que ha estado circulando con mucha fuerza en los últimos meses. ¿Fue la influencia de sus familias lo que finalmente terminó superíndice 3 con su relación superíndice 3N? Como lo oyen, ¿fueron las familias las que, de alguna manera, destruyeron el amor entre Kerem y Hande? Vamos a analizar todos los detalles, las pistas que hemos recogido y los rumores que han surgido para tratar de entender QU Copyright pudo haber pasado realmente. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en este drama, quiero invitarlos a que se suscriban a nuestro canal. Si les gusta estar al día con los últimos chismes de farándula, los romances de las estrellas y los secretos mejor guardados de Hollywood y Turquía, este es el lugar para ustedes. No se pierdan ni un solo vídeo. Activen la campanita para que YouTube les notifique cada vez que subamos contenido nuevo. Y ahora sin ese preámbulos, vamos a desentrar más menos el misterio de de la ruptura de Kerem Bürsin y Hande Erupar-Rafael. A ver, superíndice 3 nanceceu superíndice 3 modos porque esto va a ser largo y jugoso. Desde el momento en que Kerem y Hande confirmaron su relación superíndice 3N, después Copyright de meses de especulaciones y negaciones, se convirtieron en la pareja del momento. Los paparazzi los seguían a todas partes. Cada publicación superíndice 3N en sus redes sociales era analizada al milímetro, y sus fans celebraban cada gesto de cariño más menos o como si fuera una victoria personal. Y no los culpamos, la verdad es que verlos juntos era inspirador. Eran superíndice 3 benes, exitosos, guapos y parecían genuinamente enamorados. Era una historia de amor moderna, digna de una película romántica, con todos los ingredientes para hacernos suspirar. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, detrás de la fachada de cuento de hadas se escondían problemas que poco a poco fueron erosionando la relación superíndice 3N. Uno de los factores que siempre se mencionó superíndice 3 fue la diferencia en sus personalidades. Kerem, conocido por su carisma arrollador, su espíritu aventurero que lo lleva a viajar por el mundo y su afán por explorar nuevos proyectos, tanto en la actuación superíndice 3N como en la producción superíndice 3N. Un hombre con una visión superíndice 3N global, que no se conforma con lo establecido y que siempre busca nuevos horizontes. Hande, por otro lado, si bien también Copyright N es ambiciosa y trabajadora, parecía priorizar su imagen pública y su carrera como actriz, enfocándose en proyectos que le permitieran consolidarse como una estrella, una musa de la televisión superíndice 3N turca. Una mujer bellísima y talentosa, pero quizá con una visión superíndice 3N tradicional del estrellato. Esta diferencia en sus prioridades, sumada a sus agendas apretadas y a la presión superíndice 3N constante de los medios, pudo haber generado fricciones y desacuerdos. Imaginen las noches sin dormir, los viajes constantes, las entrevistas interminables, la constante necesidad de estar perfectos frente a las cámaras. Una vida por glamorosa que parezca, puede ser extenuante y poner a prueba cualquier relación superíndice 3N. Pero, según fuentes cercanas a la pareja, el problema era mucho más profundo y tenue que ver con la influencia de sus familias. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Empecemos por la familia de Hande Erupar-Rafael. Se dice que su familia, especialmente su madre, Aylin Erupar-Rafael, siempre tuvo grandes expectativas para ella.
Querían que Ande se casara con alguien que pudiera brindarle estabilidad de con U superíndice 3 mica y una vida CU superíndice 3 moda. Alguien con una posición superíndice 3 n social alta y que pudiera protegerla de los altibajos de la fama. Un hombre con una reputación superíndice 3 n intachable, un empresario exitoso, un miembro de la alta sociedad turca. Y aunque Kerem era un actor exitoso y reconocido, un galud N de telenovela con millones de fans en todo el mundo, no encajaba del todo en el molde que la familia Eruparra tenía en mente para el futuro esposo de Ande. Se rumora que la madre de Ande nunca estuvo del todo convencida con la relación superíndice 3N, y que siempre la presionó superíndice 3 para que se enfocara en su carrera y buscara una pareja que cumpliera con sus expectativas. Incluso se dice que hubo reuniones familiares tensas en las que se cuestionó superíndice 3 la compatibilidad de Kerem y Ande y se le recordó superíndice 3 a Ande la importancia de tomar decisiones racionales y no dejarse llevar por el amor, un sentimiento efímero y engañoso, según la perspectiva de Aylin. Imaginen la escena, una cena familiar en Estambul, la mesa llena de manjares turcos, el ambiente cargado de tensión superíndice 3N, la mirada inquisitiva de la madre de Ande, las preguntas incisivas sobre el futuro de la relación superíndice 3N. Un escenario digno de una telenovela. Pero la familia de Ande no fue la única que tuvo una influencia en la relación superíndice 3N. La familia de Kerem Bürsin también copyright N tuvo su papel en este drama. Se dice que la familia Bürsin, de tradición superíndice 3N Mund es liberal y bohemia, veo a Ande como una chica demasiado preocupada por su imagen y su posición superíndice 3N social. No la consideraban lo suficientemente autocopyrightica para Kerem, quien siempre se ha caracterizado por su espíritu libre y su rebeldía contra las convenciones sociales. Los Bürsin, una familia viajera, culta y abierta de mente, valoraban la autenticidad, la inteligencia y la pasión superíndice 3N por el arte. Según fuentes cercanas a la familia Bürsin, los padres de Kerem, Idem Bürsin y Pamir Bürsin, siempre lo alentaron a seguir su corazón superíndice 3NY a buscar una pareja que lo complementara intelectual y emocionalmente. Alguien con quien pudiera compartir sus pasiones, sus sueños más menos os y sus ideales. Una mujer que lo desafiara, lo inspirara y lo apoyara en sus proyectos. Y aunque apreciaban la belleza y el carisma de Ande, sentían que no era la persona adecuada para Kerem a largo plazo. La veían demasiado enfocada en la fama y en la imagen pública, un mundo superficial que no encajaba con la visión de Kerem. Asu que, como ven, la presión superíndice 3N no solo venua de una familia, sino de ambas. Ande, por un lado, sentó la obligación superíndice 3N de cumplir con las expectativas de su familia, y de encontrar una pareja que le brindara estabilidad y seguridad. Kerem, por otro lado, se sentó dividido entre su amor por Ande y el deseo de complacer a su familia, y de encontrar una pareja que compartiera sus valores y su visión superíndice 3N del mundo. Un tira y afloja constante, una lucha interna que lo consumía. Esta presión superíndice 3N constante, sumada a los otros factores que ya mencionamos, fue creando una tensión superíndice 3N insoportable en la relación superíndice 3N. Se dice que las discusiones eran cada vez más frecuentes y que la comunicación superíndice 3N entre ellos se fue deteriorando con el tiempo. Ya no eran la pareja feliz y enamorada que todos conocimos. La magia se había desvanecido y la relación superíndice 3N se había convertido en una carga. Las sonrisas se volvieron forzadas, los abrazos fríos y las miradas distantes. Pero, CU superíndice 3 ¿mo podemos estar seguros de que las familias fueron realmente las responsables de la ruptura? Bueno, la verdad es que no podemos estar 100% seguros. Al final del dúa, solo Kerem y Ande saben lo que realmente pasó superíndice 3 entre ellos. Pero las pistas y los rumores que han surgido a lo largo de los meses apuntan a que la influencia de sus familias fue un factor determinante. Los chismosos de Estambul, siempre atentos a los movimientos de las celebridades, han filtrado información sobre conversaciones privadas, discusiones acaloradas y encuentros secretos entre las familias y la pareja. Por ejemplo, después copyright ese de la ruptura, se vio a Ande pasar mucho tiempo con su familia, especialmente con su madre. Algunos interpretaron esto como un aseo más menos al de que Ande estaba buscando consuelo y apoyo en su familia después copyright ese de la difícil separación superíndice 3N. Otros, cúnicos, lo vieron como una confirmación superíndice 3N de que Ande había decidido seguir los consejos de su familia y enfocarse en su carrera, dejando de lado sus sentimientos por Kerem.
La vimos posando sonriente con su madre en eventos sociales, luciendo radiante y segura de sí misma, como si la ruptura no la hubiera afectado en absoluto. Por otro lado, Kerem Tambiu Copyright en ese monstruo superíndice 3 muy cercano a su familia de SPU Copyright S de la ruptura. Se le vio viajando con sus padres y hermanos, y compartiendo momentos especiales con ellos. Algunos interpretaron esto como un aseo más menos al de que Kerem Tambiu Copyright N estaba buscando consuelo y apoyo en su familia de SPU Copyright S de la separación superíndice 3N. Otros, S optimistas, lo vieron como una oportunidad para que Kerem se reconectara con sus raíces y se enfocara en sus propios proyectos, un respiro necesario después de una relación intensa y complicada. Lo vimos explorando nuevos destinos, practicando deportes extremos y rodeado de amigos, como si estuviera redescubriendo su libertad. Además de estos gestos, Tambiu Copyright N hubo algunos comentarios y declaraciones indirectas que alimentaron los rumores sobre la influencia de las familias. Por ejemplo, en una entrevista, la madre de Ande mencionó superíndice 3 que estaba muy orgullosa de la carrera de su hija y que siempre la ha apoyado en todas sus decisiones. Si bien no mencionó superíndice 3 directamente a Kerem, muchos interpretaron sus palabras como una forma de reafirmar su influencia en la vida de Ande y de dejar claro que la prioridad de su hija siempre será su carrera, su legado y su futuro como estrella. Por su parte, el padre de Kerem Tambiu Copyright N hizo algunas declaraciones ambiguas sobre la importancia de encontrar una pareja compatible y de compartir los mismos valores y objetivos. Si bien tampoco mencionó superíndice 3 directamente a Ande, muchos interpretaron sus palabras como una forma de expresar su opinión superíndice 3N sobre la relación superíndice 3N de su hijo y de dejar claro que esperaba que Kerem encontrara una pareja que lo complementara a largo plazo, una compañera de vida que lo entendiera y lo apoyara en sus sueños. Pero se ayudó de los rumores y las especulaciones, lo que es innegable es que la ruptura de Kerem y Ande fue un golpe duro para todos los que creemos en su amor. Nos demostró superíndice 3 que incluso en el mundo de las celebridades, las relaciones pueden ser complicadas y que la presión superíndice 3N de la fama y la influencia de las familias pueden tener un impacto devastador. Una lección superíndice 3N dolorosa, pero real. Y aunque nos duela admitirlo, a veces el amor no es suficiente. A veces las diferencias irreconciliables, las expectativas familiares y las presiones externas pueden ser demasiado para cualquier relación superíndice 3N. Y en el caso de Kerem y Ande parece que todos estos factores se combinaron para crear una tormenta perfecta que terminó superíndice 3 destruyendo su amor. Una tragedia romántica digna de Shakespeare. Pero no todo estuvo perdido. A pesar de la ruptura, Kerem y Ande siguen siendo dos personas talentosas y exitosas. Y aunque su historia de amor haya llegado a su fin, seguramente encontraron la felicidad en otros aspectos de sus vidas. Quizás en el futuro vuelvan a encontrar el amor, un amor verdadero y duradero que supere todas las adversidades. O quizás decidan enfocarse en sus carreras y en sus proyectos personales, construyendo un futuro brillante y lleno de éxitos. Lo importante es que sean felices y que sigan persiguiendo sus sueños más menos sin importar lo que digan los demás. Y para nosotros, sus fans, nos queda el recuerdo de los momentos felices que compartieron, la magia que crearon en la pantalla y la esperanza de que al buen dúa vuelvan a encontrar el amor. Porque al final del dúa, el amor es lo que nos mueve y lo que nos da esperanza. Y aunque la historia de Kerem y Ande haya tenido un final agridulce, siempre recordaremos su amor como un ejemplo de pasión superíndice 3N, de entrega y de magia. Una historia que nos enseñó que el amor puede ser hermoso, pero también frágil y efímero. Bueno, mi gente linda, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis profundo de la ruptura de Kerem Bürsin y Ande Rafael. Como vimos, la influencia de sus familias pudo haber sido un factor determinante en el final de su relación superíndice 3N, aunque por supuesto, hay muchos otros factores que Tambiu Copyright N pudieron haber contribuido. Al final, lo importante es recordar que las relaciones son complicadas y que a veces, incluso el amor fuerte puede no ser suficiente. La vida no siempre es como en las telenovelas, y a veces los finales felices son solo eso, ficción. Pero, ¿qué otros factores pudieron haber influido en esta ruptura? Algunos sugieren que la presión mediática fue insoportable, con los paparazzi siguiéndolos a cada paso y cada detalle de su vida privada expuesto al público. Otros apuntan a las diferencias en sus ambiciones profesionales, con Kerem buscando proyectos más arriesgados y Ande enfocada en consolidar su imagen de estrella.
Y no podemos descartar la posibilidad de que simplemente se hayan dado cuenta de que no eran el uno para el otro, que la chispa se había apagado y que era mejor seguir caminos separados. También hay quienes creen que la relación se vio afectada por los celos y las inseguridades, alimentados por la constante atención que recibían de sus fans y de otros admiradores. En un mundo tan competitivo como el del espectáculo, es fácil sentir que estás constantemente siendo comparado con otros y que debes mantener tu estatus a toda costa. En definitiva, la ruptura de Kerem y Ande es un rompecabezas complejo con muchas piezas que encajan y otras que no. Quizás nunca sepamos la verdad completa, pero eso no nos impide especular y debatir sobre las posibles razones detrás de este final inesperado. Quiero agradecerles de todo corazón Superíndice 3N por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo significa el mundo para Mu. Y ahora, quiero invitarlos a que me dejen sus comentarios abajo. Copyright. ¿Opinan ustedes de esta teoría? ¿Creen que las familias fueron realmente las responsables de la ruptura? ¿O piensan que hubo otros factores en juego? Me encantaría leer sus opiniones. Y si tienen alguna otra teoría sobre la ruptura de Kerem y Ande, no duden en compartirla en los comentarios. Sus ideas son siempre bienvenidas. Y por último pero no menos importante, quiero pedirles que le den un me gusta a este vídeo si les gustó Superíndice 3, que lo compartan con sus amigos y familiares, y que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que YouTube les notifique cada vez que suba contenido nuevo. Muchísimas gracias por su apoyo y nos vemos en el Superíndice 3º vídeo. Besos y abrazos. Y recuerden, la vida es un culebrón, así que disfruten del drama. Hasta la próxima.